¿Puede México vencer a China en la guerra comercial por el mercado de los Estados Unidos? Pues resulta ser que hace apenas unos días salió una noticia en la cual se mencionaba que México había vencido por fin a China como el mayor exportador hacia el mercado más grande de todo el mundo, y estamos hablando de los Estados Unidos. De hecho, para que te des una idea, mientras China tuvo un valor de exportaciones de 427.229.2 millones de dólares, México alcanzó la cifra de 475.606.7 millones de dólares, lo cual debes saber que no se lograba desde el año 2002, esto con cifras de El País, ya que por si no lo sabías, antes de ese año, México era el mayor socio exportador de Estados Unidos, puesto que le quitó China desde inicios de los años 2000. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se corona como la máxima potencia de todo el mundo, ¿cómo le fue a China y cómo le fue a México desde esos años? ¿Qué beneficios tiene México sobre China? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuáles son algunas de sus desventajas frente al dragón chino? Para eso vamos a posicionarnos en la década de 1940, justamente al término de la Segunda Guerra Mundial. El panorama mundial cambió. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el imperio que manejaba gran parte de toda la diplomacia, el poder económico, etcétera, era el Imperio Británico. De hecho, para ese entonces era el imperio más grande de todo el mundo. Sin embargo, al acabar lo que es la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos toma ese lugar y se posiciona como la superpotencia del mundo desde 1944-1945. Sin embargo, ¿qué pasaba con México y qué pasaba con China por ese entonces? Por un lado, China estaba saliendo de una guerra en la cual había peleado contra Japón, la guerra sino-japonesa. Japón, luego de controlar Manchuria, luchó contra China para controlar ahora el norte y el este de China. Todo esto con apoyo alemán, mientras que China resistió con apoyo de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sin embargo, para 1937, Japón había tomado Pekín, Tianjin, Nankín, Shanghai, Qingdao, Taiyuan, Cantón de Changhar y Xinhuan, además de gran parte del norte de China, donde China perdió poco más de 21 millones de chinos, mientras Japón solamente 2 millones, dejando así una China devastada por la mayor guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras que por el lado mexicano, este venía recuperándose de una guerra civil, esto en la Revolución Mexicana, pero durante la Segunda Guerra Mundial, y como lo vimos en el video anterior, hasta la década de los 70s mantuvo un crecimiento constante con el conocido milagro mexicano, logrando sacarlo del tercer mundo y posicionándolo como un país emergente. Pero aquí viene el dato que te volará la cabeza. Para el año de 1970, China tenía una población de cerca de 830 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto cercano a los 91.000 millones de dólares, que de hecho actualmente sería muy parecida a la economía actual de Guatemala, por ejemplo, mientras que en México tenía una población estimada de 50 millones de personas y un PIB de 73.000 millones de dólares. Es decir, para la década de los 70, la economía mexicana y la China no eran tan diferentes, mientras que si de pobreza hablamos, es verdad que México no era un país rico, pero para que te des una idea, en ese entonces, para mantener con casi el mismo dinero a 17 veces más población, definitivamente nos da un panorama del nivel de pobreza que se vivía en China. Sin embargo, todo esto iría cambiando hacia el año de 1978, cuando justamente China abriría su mercado hacia un mercado más diverso, hacia una economía más mundial, más abierta hacia el comercio con otros países. Y todo esto sería de la mano de su máximo recurso natural que tiene, y no estamos hablando del petróleo, sino de la mano de obra barata. De hecho, básicamente China estaba replicando el modelo estadounidense que lo había posicionado como la máxima potencia económica y política del mundo. China se posicionó como la máxima fábrica del mundo, esto ofreciendo más de 100 millones de personas para ese entonces, que lo único que buscaban era un trabajo. Fue así como China ofreció más de 100 millones de personas con sed de trabajo y de un sueldo para sus familias. China no tenía el dinero, pero sí una población en pobreza y con hambre de llevar pan a sus casas, además de dar todas las facilidades para que las empresas usaran sus recursos naturales sin restricciones, así como tampoco cuidado por el medio ambiente. Y como podrás imaginarte, esto dio como resultado que las empresas en China se reprodujeran exponencialmente como bacterias, sentando las bases para convertir a China en la fábrica del mundo por los próximos 50 años. Es así como solamente 20 años después, para el año 2000, la economía china ya tenía un PIB de 1.211 billones de dólares y una población cercana a 1.300 millones de personas que prefería ser explotada en una fábrica con un sueldo mínimo a ni siquiera tener dinero para su familia
familia, siendo esta las generaciones de hierro en China, las cuales sacrificaron sus espaldas para que las próximas generaciones tuvieran un mejor futuro. Y déjame decirte que para el año 2000, solamente 20 años después, los resultados comenzaban a ser visibles. Pero te estarás preguntando qué pasó con México. Pues déjame decirte que para el mismo año 2000, México alcanzaba los 100 millones de personas y un Producto Interno Bruto cercano a los 707 mil millones de dólares. Es decir, también habíamos duplicado nuestra población y crecido nuestra economía por 10 veces, esto al ofrecer lo mismo que China, pero más cercano, siendo así la época donde se hizo famosa la frase de lo hecho en México es de calidad. Es decir, mientras China producía mucho pero de mala calidad, México no podía competir contra China en volumen porque tenía 10 veces menos población. Sin embargo, apostó por mayor calidad, atrayendo inversiones de automotrices como por ejemplo Volkswagen, siendo en ese entonces el gigante latinoamericano por encima de Brasil, pero China ya había duplicado nuestra economía. Sin embargo, el mundo es tan pequeño que todo da vueltas y actualmente China tiene un PIB de aproximadamente 17.5 billones de dólares y una población de 1.400 millones de habitantes, mientras México obtuvo una economía este 2023 de 1.81 billones de dólares y una población cercana a los 130 millones de habitantes. Como puedes ver, la población sigue siendo la décima parte de la China y la economía también 10 veces más chica, así que como puedes darte cuenta, en solamente 23 años, del año 2000 al 2023, China creció casi 14.5 veces, mientras México solamente creció 2 veces su economía, siendo el ganador claro de esta contienda China, que con su amplio territorio de 9.597 millones de kilómetros es 4.86 veces más grande que el mexicano y una población 10 veces más grande, lo cual aprovechó de forma magistral arrebatándole a México el puesto de la fábrica del mundo. Ya vimos la historia, ya vimos cómo arrancaron estos dos países y cómo China, a raíz de todos sus recursos naturales, de su amplio territorio, le arrebata el lugar de la fábrica del mundo a México. Sin embargo, ahora vamos a posicionarnos en el año 2023 y vamos a ver los beneficios que ofrece China, pero las desventajas que tiene, y también por otro lado vamos a estar viendo lo que son los beneficios que México tiene ahora en pleno 2023 y las desventajas que tiene frente al mercado chino. Como les comenté en el punto anterior, China, al tener una gran población de más de 1.000 millones de personas en situación de pobreza, propició que la gente trabajara aunque sea por sueldos ridículamente bajos. Es así como hasta nuestros días es normal ver cómo un producto chino puede llegar a tener costos ridículamente bajos, esto en comparación a productos nacionales, siendo aún el éxito de cadenas como Shein, Alibaba o Temu. Y esto evidentemente trajo grandes beneficios para China. Para que te des una idea, según la Universidad de Colima, China sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Esto solamente en las últimas décadas, pasando de 88.3% de su población en pobreza extrema a solamente 0.3% de su población en extrema pobreza, esto en el año de 2018. Y esto evidentemente son grandes noticias para el pueblo de China, para los civiles de China, pero lastimosamente no así para las empresas que están trabajando en China. Es así como actualmente los costos de manufactura en China cuestan alrededor de $900 por mes, mientras que en México, con todo y los aumentos de salario mínimo, pueden llegar a costar $500 al mes. Así que ese mito de que la mano de obra china es súper barata ya no es tan cierto, y en ese punto México le gana a China en este 2023. Cuando China se propuso abrirse al mundo, prácticamente aceptó todas las cláusulas que le ponían las empresas extranjeras. Les decía, necesitamos árboles, está bien, tenemos amplios bosques. ¿Sabes qué? Que también necesitamos agua. Claro que tenemos todos estos ríos. Vamos a producir toneladas de contaminación. Está bien, no te preocupes. Necesitamos 100,000 trabajadores que solamente descansen 6 horas al día. Claro que sí, aquí están. Eso fue la base del éxito chino. Sin embargo, al igual que en el punto anterior, ahora que China va en vías de convertirse cada vez más en un país de primer mundo, todo ese desarrollo es el que precisamente no permita que siga produciendo cantidades colosales de mercancías. De hecho, hace varios años se vio como algunas ciudades chinas estaban completamente bajo la neblina de la contaminación, al grado de tener que usar cubrebocas, lentes y todo esto en la calle. Y es que cada vez menos países permiten libremente las emisiones de gases tóxicos. Así que en este punto hay un empate, pues a pesar de que algunas ciudades de México se han contaminado gravemente por la industrialización, como por ejemplo Monterrey en los últimos años, estos problemas se han logrado regular, como es el caso de la Ciudad de México, que a diferencia de los 90s, que se sufría siempre por un aire súper contaminado, ahora es rara la vez que se llega a tener contingencias ambientales, las cuales restringen completamente el uso del automóvil, por ejemplo. Así que para este caso le vamos a dar un punto a México y un punto a China. El tema de los recursos naturales evidentemente es un tema difícil de analizar, pues es verdad que China tiene un territorio casi
casi 5 veces más grande que México. Pero a diferencia de antes, China entregaba sus recursos naturales para la explotación. Sin embargo, ahora al querer convertirse en una potencia mundial, está haciendo todo lo contrario, pues cada vez más acapara más recursos naturales como el agua y minerales raros, acaparando el 83% del tuxteno, el 78% de las tierras raras y el 38% del molibdeno, muchos de ellos usados en la industria tecnológica y armamentística moderna, lo cual supone un gran problema ya no solamente para los Estados Unidos, sino para todo el mundo. Mientras que en el caso de México, las regulaciones también buscan que los recursos naturales sean del país, pero con opción a explotarlos por concesiones, como es el caso de las mineras canadienses, las cuales extraen casi todo el oro y la plata del país y que nadie las detiene. Cosa similar es el petróleo o el litio, que de hecho son del país, pero se llegaron a ciertos acuerdos con Tesla para garantizar ciertos recursos naturales. Así que en este punto México gana por una mayor flexibilidad regulatoria. Como te vengo diciendo, la China de los 90s no es la China del día de hoy, y ahora China ya no quiere ser la fábrica del mundo, quiere ser la superpotencia mundial y arrebatarle abiertamente ese trono a los Estados Unidos, quienes fueron sus mayores clientes durante los últimos años. Ahora Estados Unidos lo que está buscando es dejar de comprarle a China, aumentar sus impuestos arancelarios y sacar sus empresas de China para ir cerrando la llave del dinero a China, y de esta forma ir disminuyendo su poder antes de que sea muy tarde y ya no sea posible controlarlo. Es por eso que, revisando entre todos los países del mundo, se dio cuenta que ahora no solamente se trata de mano de obra barata, sino también de un tema de trabajar con sus máximos aliados, los cuales el día de mañana no pretendan quedarse con su puesto. Es por eso que seguramente te dirás, pues es que la India se va a quedar con todas esas empresas chinas, y la verdad es que si te das cuenta, no estamos viendo como una avalancha de empresas estadounidenses van hacia la India. Y es que esto tiene una explicación interesante, pues así como la India puede ser hoy día un aliado de los Estados Unidos, también está en el BRICS, y también de hecho sacó a los británicos de su territorio hace algunos años. Y es aquí donde, buscando, encontró que la respuesta podría estar mucho más cerca de casa, y ese país se llama México. A ver, es verdad que desde el nacimiento de estos dos países, México y Estados Unidos, su rivalidad fue muy fuerte, intensificándose con el robo de la mitad del territorio mexicano, pero que después de la Segunda Guerra Mundial comenzó una luna de miel, donde de hecho los Estados Unidos entendió que prefería que sus vecinos, Canadá y México, fueran sus aliados para evitar fácilmente invasiones a su territorio. De hecho, no podemos olvidar que precisamente esto se dio cuenta Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. El ejército alemán le mandó cartas al gobierno de México, esto para decirle que México le hiciera una guerra a los Estados Unidos a cambio de apoyo alemán, esto para debilitar y mantener a los Estados Unidos de este lado del continente y no meterse en la guerra de Europa. Y eso Estados Unidos lo entendió y supo que tenía que tener tanto a Canadá como a México como sus máximos aliados. Es por eso que en el año de 1992 firmó el Tratado de Libre Comercio más poderoso del mundo con México y Canadá, asegurando así relaciones diplomáticas estables, las cuales desde entonces han parecido una luna de miel, y donde México se posiciona como aliado indiscutible de los Estados Unidos. Es por eso que políticamente, diplomáticamente y por seguridad nacional de los Estados Unidos le conviene más seguir incrementando sus negocios con México y Canadá, como se ve en esta gráfica, donde se puede ver cómo las exportaciones chinas no han crecido desde el año 2018, mientras que las de México continúan con tendencia a la alta, así que punto para México. Si hay un punto fuerte para China, indiscutiblemente es su colosal infraestructura y logística. Y es que si bien es cierto que México es uno de los máximos exportadores de todo el mundo y cuenta con una desarrollada red logística que le permite manejar el mismo volumen de exportaciones que China, lo cierto es que China posee una infraestructura envidiable de primer mundo, contando con algunos de los puertos más grandes y tecnológicos de todo el planeta, aeropuertos enormes de primer nivel en cada una de sus principales ciudades que pueden enviar mercancías sin ningún problema, además de transporte terrestre de cualquier tipo que conecta cada una de las provincias de China, además de que no podemos olvidar la enorme cantidad de fábricas de todo tipo, que incluso debes saber que hay ciudades enteras que se dedican a la fabricación específica de ciertos productos. Sin embargo, si lo quieres ver en números, México cuenta con 65 puertos comerciales, mientras que China posee la cantidad de 350, de los cuales posee 7 de los 20 puertos internacionales más importantes de todo el mundo. México posee 78 aeropuertos contra 1100 de China, de los cuales China posee 6 de los más grandes y modernos de todo el mundo. Así que punto para China y un arduo trabajo por delante para México. En cuanto a la tecnología y especialización, es otro punto que China domina a México, ya que a día de hoy México no puede competir al tú por tú con el gigante chino. Y es que actualmente en el comercio moderno ya no solamente se trata de tener mano de obra barata, para eso existen muchísimos países, incluso de África, sino que ahora lo que dictamina el futuro de un país es la especialización.
especialización, la innovación, conocido actualmente como capital humano, lo cual en definición son los conocimientos, capacidades y salud que las personas acumulan para poder invertirlas, todo esto para desplegar su máximo potencial. Y aquí en México, déjame decirte que está demasiado rezagado respecto a otros países del mundo. De hecho, según un ranking realizado por el Banco Mundial en el año 2020, Singapur se coloca en la primera posición con una puntuación de 0.88%, donde la calificación más alta es 1, y México hasta la posición 61 con 0.61 puntos, esto al lado de países como por ejemplo Perú, Tailandia, Bulgaria o Mongolia, lo cual es un foco rojo que debe atenderse en México, un foco rojo que nos demuestra que hace falta una inversión enorme en educación y especialización de la población mexicana. En México, si queremos pelear al tú por tú con China, tenemos que comenzar a pensar en grande y aprender cada vez más idiomas, más tecnologías, más innovación y elevar los estándares educativos del país. Así que aquí también merecido punto para China. Finalmente tenemos los costos de envío. Para que lo sepas, la distancia de Pekín al puerto más importante de Estados Unidos, es decir, Los Ángeles, es de 10.055 kilómetros, mientras que desde Ciudad de México hacia Los Ángeles solamente hay 2.937 kilómetros. Sin embargo, si tomamos en cuenta que Tijuana es uno de los centros comerciales y la ciudad más poblada de México solamente después de la Ciudad de México, aquí solamente hay 220 kilómetros, la cual se puede recorrer vía terrestre en solamente 2 horas. De hecho, si quieres saber cuánto cuesta traer un contenedor de 20 pies cuadrados de China a Estados Unidos, cuesta más de $3.500 con costos que se han ido incrementando los últimos años y tarda entre 30 y 45 días, mientras que desde México costaría cerca de $50 y llegaría en solamente horas. Así que aquí es donde también hay una gran ventaja para México, la cual seguramente para las empresas extranjeras no solamente vale un punto, sino más de 2 puntos, ya que si bien es cierto que México aún no tiene el mismo poder de capital humano que China, en cuanto a costos sí es más favorable que China, así que punto para México. Así que con todo esto llegamos hasta el final de este video y si sacaste cuentas, México le gana a China 6/2, es decir, tiene 2 puntos interesantes que evidentemente México tiene que trabajar. Si quiere pelear contra las máximas potencias del mundo, tiene que convertirse en un país de primer mundo y esto evidentemente lo tendrá que invertir en su infraestructura, en carreteras, en más aeropuertos, en más puertos marítimos. Por otro lado, también tenemos el envío de mercancías y todo eso que México tendrá que ir mejorando poco a poco con su logística y evidentemente la tecnología para que esto se haga rápidamente y el comercio sea muchísimo más rápido entre Estados Unidos y México. Y punto número 2, y uno de los puntos más interesantes que evidentemente México tiene que trabajar por muchos años y que es una de sus grandes desventajas, es el capital humano. Tendrá que pasar de la posición 61 hasta por lo menos las 10 mayores del mundo, evidentemente para poder competir con China, ya que no solamente se trata que traigan algunos de los trabajos más baratos, no solamente se trata de que nos den trabajos baratos, que nos paguen el mínimo y ya, sino que México, si quiere competir con China y quiere convertirse en una potencia mundial, tiene que atraer cada vez más lo que son trabajos de alta especialidad, trabajos que requieran a personas educadas, que requieran a personas con varios idiomas. Es decir, en ese aspecto México tiene una gran rivalidad con China, la cual tendrá que trabajar en los próximos años para cada vez más atraer esas empresas de alta especialidad. Sin embargo, esto evidentemente resulta ser muy difícil de pensarlo y de hacerlo, pero dato interesante, dense cuenta que no solamente iríamos, si arreglamos estos 2 puntos, por el mercado de los Estados Unidos, sino que una vez de que tengamos eso, podríamos estarle vendiendo a todo el mundo. Así que ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre este tema. ¿Ustedes qué creen que México tiene que arreglar para posicionarse como una de las máximas potencias económicas del mundo? Y no solamente eso, sino también ganarle ese puesto que México lo llegó a tener antes de los años 2000, pero que China se lo arrebató. ¿Qué tiene que hacer México para poder tener nuevamente ese trono? Así que déjenme saber eso en la parte de los comentarios. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que estamos en todas las redes sociales como Mr. Crack. Así que nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.